Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en este día tan precioso que el Señor nos da. Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este día. Les bendecimos. Gracias por conectarse con nosotros, pero bueno, más que con nosotros, con el Señor. Gracias porque a través de este tiempo devocional podemos cada día ser edificados, como siempre lo hemos dicho, y es un placer y un privilegio poder hacer la voluntad del Padre y que cada día nuestras vidas sean edificadas como así el Señor lo ha buscado aún desde el principio. Damos gracias a Dios porque tenemos ese privilegio, tenemos esa oportunidad y de esta manera nosotros podemos en este caso sentir como el Señor nos anhela, nos ama, como Él quiere persistir en tener esa comunión con cada uno de nosotros como lo hizo desde el principio. Entonces, somos afortunados, somos privilegiados, somos amados por el Señor, así que no nos puede caber la menor duda en nuestras vidas porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, por eso le buscamos, por eso le amamos, por eso somos personas que definitivamente buscan también la manera de satisfacer esa relación, de sentirnos plenos, de sentirnos seguros allí en sus brazos. Y sé que a través de estos tiempos devocionales, pues muchos de nosotros estamos aprendiendo mucho, aprendiendo bastante. Bueno, solo el Señor sabrá cómo hablar a cada una de nuestras vidas de una manera independiente también. Sé que mucha de la palabra que el Señor da, aunque trate de un tema específico, de una u otra manera, el Señor está hablando a nuestra situación. Hoy le invito a que dispongamos nuestros corazones, a que recibamos más y más del Señor, pero a su vez que usted sea ese instrumento en las manos de Dios para compartir con todos aquellos que sabemos que necesitan también del Señor. Así que haga esa invitación, comparta ese mensaje y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas en este día. ¿Le parece? Vamos a unirnos en oración en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque los tiempos, Señor, que tú quieres que pasemos a tu lado sean tiempos genuinos, momentos especiales, momentos en donde yo pueda derramar mi corazón aún en medio de la angustia, momentos en donde yo puedo sentir, Señor, ese apoyo, Señor, en donde puedo sentir ese afecto, Señor, en donde puedo, Señor, expresar a cuatro vientos, Señor, lo que puede haber, Señor, en mi vida, en el trasfondo, Señor, de mi vida, Padre amado, Señor. Allí podemos ver, Padre amado, Señor, que tu presencia cada día, Señor, está atenta, amado Rey, Señor, a consolarnos, a levantarnos, a fortalecernos, Señor. Quizás eh, las situaciones, Señor, que muchos de nosotros enfrentamos, Señor, aún inclusive, Señor, no han sido en vano, Señor, para ti, Señor. También has mostrado, Señor, a través de lo que se siente, Señor, el sufrir, el dolor, la aflicción, Señor, y lo soportaste, Padre amado, Señor, mostrándonos así la fortaleza, Señor. Pero vemos, amado Rey, Señor, que nada de esto, Señor, es desconocido para ti, Señor. Aún así sentiste, Señor, todo lo que nosotros sentimos, Señor, y sé que esto no es ajeno para ti, Señor, y has querido el buscar, Señor, ese consuelo, amado Rey, Señor, para que sigamos, Señor, hacia adelante. Hay circunstancias, Señor, quizás específicas, Señor, en donde nos hemos detenido, Señor, a mitad de camino, Señor, porque no hemos podido avanzar. Pero aún allí, Señor,
estás tú, Señor Padre amado, Señor, para animarnos, Señor, y para seguir hacia adelante. Por eso hoy te rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, sea obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, pero sobre todo, cada día, Señor, llévanos a buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Yo sé que a veces no estamos de ánimo y muchas veces hacemos pataletas, Señor, como los niños, pero te pedimos, Señor, que nunca, Señor, en nuestros corazones, Señor, nos permita, Señor, que las situaciones, Señor, nos lleven a retroceder y apartarnos, Señor, de tu presencia, Señor. Hoy te rogamos, Señor, y te pedimos, Señor, que hables, Señor, a nuestras vidas, que hables, Señor, a nuestros corazones, que hables, Padre amado, Señor, a cada persona, Señor, que está allí conectada. Yo te doy gracias por este tiempo devocional y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándonos en este día a través de tu santa palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, voy a saludar a los que tengo aquí en este celular, a mi hermanita Lisette, mi hermanita Nelly, mi hermanita María del Socorro, mi hermanita Elsa, mi hermanito Antonio. Un saludo muy especial también a la iglesia de Usme. Les bendecimos con todo nuestro corazón. Damos gracias a Dios por estar allí conectaditos. Bueno, a los demás que de pronto no nos han saludado, pero que sabemos que están allí, les bendecimos con todo nuestro corazón. Ahí vemos corazoncitos de mi hermanito Hipólito. Y verdad que para nosotros es un placer poderle servir a nuestro Dios y de esta manera y a través de su palabra poder ser edificados cada día y cada mañana. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, hemos titulado este tiempo devocional Valor o Cobardía. En algunos momentos de mi vida escuchaba cierto tipo de palabras, aún sin conocer muy bien del Señor. Las escuchaba de diferentes personas. De verdad que cuando uno no conoce del Señor y hay tanta necesidad y hay tanta dificultad y la gente está como a punto de tomar decisiones, no podíamos pues prestar esa ayuda, ¿verdad? Y escuchábamos palabras de que en algún momento de mi vida me quitaré la vida, me mataré, me suicidaré, estoy cansado de la vida, ya no soporto más esta situación, etcétera. Y nosotros quizás para ese momento nos burlábamos o nos reíamos y nosotros qué va, pero sin saber lo que de verdad cada persona probablemente estaba viviendo allí en su interior. Sin embargo, ese tipo de conversaciones y a mí muchas veces me llevaba a pensar mucho el tomar una decisión como estas. ¿Qué puede ser? Puede ser valor, una persona muy valiente para tomar una decisión como estas, o a la vez puede ser cobardía porque si la está tomando por diferentes circunstancias que haya vivido, entonces no tiene la capacidad de saber enfrentarlos, por lo tanto es un cobarde. Y siempre me pregunté todas estas cosas y me cuestioné, aún inclusive esta conversación en algún momento la tuve con papá. Quizás pasábamos como familia por un momento difícil, pero él al decirme estas cosas, yo decía, esto es tremendo. Estos pensamientos quieren llegar al corazón del ser humano, pero aún conversando con papá, yo le decía y él me decía, y hablábamos, y yo le decía de la valentía, y yo le decía, yo no sé si esto es valentía, pero a la vez yo lo veo como una cobardía. Y él me decía que esto era valentía. Yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo llego a la conclusión de que esto es ser cobardes, porque quizás no estamos enfrentando la situación que nosotros estamos llevando a cabo. Ahora, remitiéndonos a lo que quizás nosotros vivimos día tras día, al tener una relación con Dios,
al conocer los atributos de Dios, sus virtudes, al conocer lo que realmente caracteriza a Dios y conocer y declarar muchas veces lo que el Señor ha hecho a lo largo de la Escritura, y sé que lo ha hecho en nuestras vidas, aún inclusive para estos tiempos. Muchas veces nuestra vida se basa precisamente en la cobardía. Muchas veces nuestras vidas se basan en ser personas que se han detenido por la razón que sea, pero que no han enfrentado precisamente esta situación. En alguna ocasión hablaba con alguna persona y le mostraba quizás cómo la vida atropella bruscamente nuestras vidas, termina aún inclusive a veces por quitarnos a esos seres queridos, y vemos cómo quizás el enemigo, al ser tan atrevido, ataca nuestra vida espiritual. Y al ver esta situación, yo le decía, tú no puedes considerar que un ser maligno que un día quiso destruir la vida de tu mamá, venga a destruir tu vida, venga a acabar contigo. Y no puedes considerar que puedes ser valiente cuando quizás nosotros aún queremos o no queremos vivir. Y estas cosas no nos permiten avanzar. No estoy hablando solamente de una muerte o un suicidio físico, pero usted y yo sabemos que cuando nuestra vida espiritual, escúcheme bien, que cuando nuestra vida espiritual empieza a adormecerse, nuestra vida espiritual empieza a morir, o nuestra vida espiritual se empieza a ver afectada, prácticamente nos estamos considerando que somos personas que no quieren seguir batallando. De hecho, la palabra espíritu, aunque tenga que ver con vida, aunque tenga que ver con soplo, con aliento, también tiene que ver con ímpetu. Y la persona valiente prácticamente es una persona que se levanta y enfrenta su situación, hablándolo en los ámbitos espiritual, porque sabe que tiene a Dios y porque sabe que tiene la capacidad, sin importar lo que haya sucedido. Pero cuando nuestra vida espiritual se va para el piso, precisamente podemos ver cómo existe este tipo de términos, y es ser, el ser cobarde, porque dejamos de luchar, porque dejamos de cumplir con lo que nos hemos propuesto, aún inclusive hacia las cosas del Señor, porque nos hemos detenido en el tiempo, porque no importa si lo que me pasó hace que los demás se vean afectados, los demás sufran. No me importa las personas que quizás están a mi alrededor. Y esto provoca a la vista de los demás, aunque no lo creamos, ciertos tipos de debilidad. Yo puedo ver, y tomemos el ejemplo de lo que le ha sucedido últimamente a nuestra selección Colombia, y es como si al ver en estos dos partidos, digámoslo así, que ha perdido por goleada, es ver como si el equipo no tuviera espíritu, es ver como si el equipo no tuviera valor, es ver como si el equipo no tuviera fuerzas, es ver como si el equipo quizás no corriera. Pero también he visto en diferentes partidos hombres que quizás, o un equipo que quizás va perdiendo, pero da todo de sí y puede inclusive terminar ganando, porque lucha, porque muestra lo que hay dentro de sí, porque es una persona que tiene la capacidad de poder salir hacia adelante, porque sabe que tiene a Dios, porque, como dijo Pablo, ni siquiera la muerte podrá detenerlo, porque sabe que es una persona
que la vida a veces se presenta de esta manera y las circunstancias nos tienen que llevar a nosotros a despertar nuestras vidas espirituales. Cuando quizás a nosotros nos pasa algo, en varias ocasiones tenemos que enfrentar esa situación. Y al enfrentar esas situaciones, nosotros podemos allí identificar que cada situación se convierte en un motivo para pelear, para ser personas valientes. Pero el enemigo siempre ha querido atemorizarnos, siempre ha querido acobardarnos, siempre ha querido lanzar la saeta para que en nuestras vidas exista la duda. Y nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor relata ciertos tipos de cosas. Y quiero basarme en la segunda, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32. En realidad le invito a que usted lo lea todo en casa, del 1 al 19, pero podemos ver cómo el rey Sennacherib quiere invadir, en este caso, al pueblo de Judá, y quiere causar ciertos tipos de temores. Yo solamente quiero leer el versículo 7 y vamos a hablar un poquito del contexto, sin embargo, pero dice la palabra del Señor: esforzados. En este caso, el profeta Ezequías les está dando ánimo. Dice: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Sin embargo, el rey de Asiria quizás les hizo frente y se colocó a los alrededores de Judá, queriendo causar ciertos tipos de temores. Quizás vemos al profeta, no solamente el profeta Ezequías estaba aquí, sino también estaba el profeta Isaías, en donde estaban tratando de fortalecer, en donde estaban tratando de animar, en donde estaban tratando de darle valor a un pueblo que probablemente iba a ser atacada y que probablemente iba a ser destruida. Al ver el contexto quizás de este pasaje, podemos ver a un rey que lanza esos dardos y que a través de sus palabras empieza a generar ciertos tipos de temores. Quizás podían tener la valentía, quizás podían tener la fuerza, quizás podían tener armamentos, pero lo que no se le podía olvidar a este pueblo es que tenían a Dios, es que Él era su amparo, es que Él era su pronto auxilio, es que Él era su socorro, es que Él era quien peleaba y les defendía en cualquier situación. Sin embargo, notemos algo aquí, es que las palabras casi siempre tienden a debilitar y a desanimar las personas. No solamente las palabras, sino las circunstancias también nos llevan a poder ver cómo nuestra situación nos lleva a ser destruidos y a retroceder y a creer precisamente lo que el enemigo pone en cada uno de nuestros corazones. Y cuando nosotros vemos este tipo de cosas, podemos encontrar cómo este rey, el rey de Asiria, hace cierto tipo de declaraciones. Les hemos hecho frente a todo tipo de reyes, a todo tipo de ejércitos, a todo tipo de naciones, y no hay quien nos pueda destruir. ¿O acaso será que ustedes están escuchando a Ezequías, que trata de decirles que será Dios quien los defienda y pelee por ustedes? Pues déjenme decirles algo, que no ha habido Dios sobre la tierra, no ha habido rey sobre la tierra, no ha habido ejército sobre la tierra que pueda hacernos frente. Claro, estos hombres exclaman, estos hombres gritan, estos hombres como que se preguntan: ¿qué será de nuestras vidas? ¿Vamos a perecer?
vamos a morir y vamos a ser destruidos. Quizás las circunstancias de hoy en día no se nos presenten de esta manera. Quizás nuestras peleas quizás no son de esta manera. Pero muchas veces terminamos por decir que esa situación es la que nos va a llevar al caos y a la destrucción. Pero siempre va a quedar estas cosas en nuestra mente o en nuestro corazón, allí grabadas, haciendo mella, para que nosotros nunca tengamos ese enfrentamiento, para que nosotros desistamos, para que nosotros digamos, en realidad no tenemos ese tipo de fortaleza, no tenemos esa capacidad. Parece que Dios nos abandonó, ¿verdad? Yo sé que son pasar circunstancias difíciles, no estamos hablando de cualquier bobada, estamos hablando de cosas que en realidad tienden a afectar nuestras vidas como estaba tendiendo a afectar la vida el pueblo de Judá. Sin embargo, ante todo estas cosas que inclusive el rey de Asiria se atrevía a decir, es que todo lo que Ezequías está hablando es blasfemia. Y todas estas cosas nos llevan a nosotros a poder identificar cómo el enemigo quiere salirse con la suya. ¿Qué pudo haber en el corazón del pueblo de Judá? No lo sabemos, pero probablemente fue cobarde. Pero en el versículo 20 dice la palabra del Señor que más el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de todo esto. Es preciosa la palabra, y es precioso poder ver cómo el Señor envía un ángel y destruye a toda esta gente. Pero lo más precioso de poder identificar aquí es que hubieron hombres con valor, que sabían que la pelea era bastante compleja, pero que sabían que tenían a un Dios en el cielo, que podía defenderlos de todas estas situaciones. Por eso ellos oraron y clamaron al Señor, y el Señor de una manera inmediata envía a sus ángeles para destruir a este ejército. Palabras más, palabras menos, podemos ver lo que el rey Ezequías decía, porque más hay con nosotros que con él. No solamente se estaba basando a un ejército terrenal, no solamente estaba haciendo un conteo de las personas que tenían a su mando, estaba viendo quizás lo que el Señor le estaba mostrando, y es que había un ejército, como lo decía David. Hay un ejército que aunque acampe contra mí, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Por lo que quiere decir que hay un ejército también celestial que puede defender cada una de nuestras vidas. Y es la seguridad. Y es el valor que quizás el Señor trae a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros somos personas que no resistimos cualquier tipo de situación, no estamos dependiendo de Dios y nos estamos desviando y estamos permitiendo que en nuestras vidas haya ciertos tipos de cobardía. Podemos ser orgullosos, podremos ser arrogantes, podremos ser altivos, podremos ser personas, como lo dicen los hombres, que se creen muy machos, ¿verdad? Pero cuando no enfrentamos nuestras situaciones,
y mucho menos están puestas delante de Dios, estamos mostrando cierto tipo de cobardía. Estamos demostrando que nosotros no somos los que avanzamos, sino los que retrocedemos. Estamos mostrando que nosotros no somos los que peleamos la situación, sino los que permitimos que esa situación nos destruya. ¿Hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros? De hecho, cuando Josué se convierte en el sucesor de Moisés para guiar a un pueblo, allí en Deuteronomio capítulo 31, le invito a que usted lo haga, es un hombre que recibe unas instrucciones de parte de Moisés, pero Moisés a la vez le dice, usted tiene que ser un hombre esforzado y valiente. Versículo 6, versículo 7, versículo 8 le está recalcando, le está diciendo, tienes que ser un hombre esforzado y tienes que ser un hombre valiente. Estas palabras no solamente están allí declaradas, sino que en el siguiente libro de Josué, en el capítulo 1, podemos encontrar también repetidamente estas mismas palabras. ¿Por qué? Porque quizás esto fue lo que provocó en la vida de Josué cierto tipo de valentía, mas no de cobardía. Porque sabía no solamente a qué se estaba enfrentando, porque pues se supone que la gente que estaba allí a su alrededor hacía parte de ese propósito y todos caminaban con una misma intención, iban hacia la búsqueda de la tierra prometida y todos estaban allí dispuestos a pelear y a trabajar en lo que fuese necesario. Y uno dice, todos tenemos un mismo espíritu, todos vamos para adelante, no hay ningún problema, pero mentira. En realidad, acá podíamos ver hombres que cada día podían levantarse en contra de ellos. Y eso lo vemos en Números capítulo 13, en Números capítulo 14, y podemos ver cómo muchos se llenaron de cobardía cuando estos hombres trataron de implantar en el corazón el temor. Pero aquí podemos ver la valentía quizás de Caleb, la valentía de Josué, y lo que más me impacta aún después de todo esto es ver el respaldo que el Señor trae sobre la vida de Josué, y es poder ver que todo lo que este hombre hizo fueron cosas extremadamente gloriosas, porque el Señor le respaldó en absolutamente todo. De hecho, en el capítulo 12, si usted lee todo el capítulo 12 de Josué, usted se va a dar cuenta que se enumera uno a uno quizás los reyes que Josué destruyó o venció, y en total a todos estos reyes fueron 31 reyes a las cuales Josué destruyó. Y por causa de todo esto, la promesa un día fue latente para aquellos que creyeron. Y acá podemos identificar también absolutamente lo mismo. Acá ya estamos viendo en esta primera sesión quizás la valentía que había en Josué, la valentía que había en Ezequías como rey, la valentía también de un profeta como lo es Isaías, que estaban allí levantando ese clamor y creyéndole al Señor. Y aquí podemos ver que no hubo circunstancia alguna que los detuviera, y mucho menos hubo cómo quedar en vergüenza por causa de sus enfrentamientos. No hubo razón. No hubieron hombres que retrocedieron, no hubieron hombres que dudaron, no hubieron hombres que se detuvieron ante palabras, ante ejércitos, ante armamentos. No hubieron hombres que dijeron, pobrecito yo. No hubieron hombres que dijeron, es que como a usted no le está pasando lo que a mí me está pasando. No hubieron hombres que se argumentaron ni se justificaron para detenerse en la mitad de camino y terminar siendo cobardes. Somos nosotros los hombres valientes porque precisamente el Señor está con nosotros. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nuestras vidas, porque también habrá un ejército celestial peleando por cada una de nuestras vidas. Seremos nosotros los que nos levantemos precisamente a creer en el poder de Dios y a poder ver cómo aún a través de las circunstancias somos más que vencedores. La iglesia para estos tiempos quizás ha perdido valor,
quizás ha perdido fuerzas y en vez de ser como este tipo de personas, pues más bien hemos sido personas que se acobardaron, personas que se detuvieron a mitad del camino, personas que desistieron ante las razones que quizás la vida nos presenta. Si nosotros vamos precisamente, y usted ya conoce esta historia, a segunda de Samuel, al capítulo 17, podemos ver, no miremos aquí a la valentía de David, pero pasemos a ver la cobardía, en este caso del rey, y en este caso era Saúl. Nosotros podemos ver en los versículos 10 y 11 que dice, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, perdón, es primera de Samuel, pero mire cómo el Señor es tan hermoso, nos habla de la valentía también. Primera de Samuel 17, versículos 10 y 11 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué podemos ver aquí? La cobardía precisamente de unos hombres, de un ejército, de un rey ante las palabras, ante lo visible, ante un gigante, ante el armamento que él tenía, de la forma en que él gritaba, atemorizaba al corazón. Vuelvo y repito algo, quizás nosotros no estamos viendo para estos tiempos esto, pero sí a veces el enemigo o las razones hablan fuerte, terminan por atemorizar, terminan por llevarnos a esa cobardía. ¿Qué hubiese sido del pueblo de Israel, del ejército de Israel en ese momento si quizás no hubiese aparecido David? Para mí me era suficiente poder ver a David enfrentando a Goliat, así hubiese perdido. En lo personal lo digo. Porque muchas veces estamos acostumbrados solamente a ganar. Muchas veces estamos acostumbrados a que si estoy con Dios, me vendrá lo mejor a mi vida. Y a veces no todo sucede de esta forma. Tenemos que ver el ímpetu, aún inclusive quizás, de David para tal enfrentamiento. No crea que quizás a este jovencito no le estaba temblando todo. No crea que quizás a este jovencito no le estaban pasando mil cosas por la mente. Pero lo importante de todo es que hizo frente ante algo que quizás hombres o ejércitos o personas que estaban preparadas para pelear, ninguno le hiciera frente a este hombre. Y muchas veces nosotros reaccionamos y actuamos de esta manera. Si usted analiza para no seguirle dando tanta vuelta al asunto, por allá en Josué, en el capítulo 7, podemos encontrar que los seguidores de Gedeón, que a su vez era un gran ejército, muchos terminaron retrocediendo, muchos tenían temores, muchos estaban inseguros, muchos estaban allí, pero en realidad no querían pelear. Por eso, aunque había un ejército de 30,000 personas, para el Señor solamente le era suficiente 300 personas para pelear, porque sabía que los cobardes quizás podrían dañar el asunto, porque sabía que el corazón cobarde no le va a permitir que obtenga una victoria, y que era necesario que aún inclusive se fueran para sus casas nuevamente para que no dañaran lo planeado por el Señor. Y el Señor usa hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida precisamente
por un pueblo, por una nación, pero que a su vez creían que había un Dios que todo lo puede. Muchos de nosotros conocemos de ese Dios. Muchos de nosotros hemos obtenido varias victorias. Nos hemos enfrentado a diferentes cosas. Pero parece que para estos tiempos hubiese un espíritu rondando, un espíritu de cobardía en los corazones del ser humano, en el corazón de la iglesia. Ya no queremos hacer este tipo de esfuerzos. Ya no queremos ser valientes. Ya no queremos enfrentarnos ante nada. Ya no queremos servirle inclusive al Señor. Y son muchas las razones quizás, pero muy pocos los argumentos. De hecho, no hay argumento para pensar de esta forma. No hay argumento para dejarnos mover por las emociones o por las circunstancias, por lo que yo sienta. Yo creo que simplemente tenemos que levantarnos de nuestra condición y empezar a dar el paso como valientes que somos, como guerreros que somos, como escogidos que somos. Aunque quizás, como lo dije ahora, nos sintamos con esa fortaleza, cuando no enfrentamos las situaciones, somos cobardes, porque nuestra vida espiritual está casi que muerta, está adormecida. Y por eso cualquier dardo del enemigo tiende a preocuparnos. Y la razón, o lo que espera Satanás ante esta situación, es que nosotros nos acobardemos, es que nosotros no podamos hacer frente. Recuerda que nosotros habitamos en esta tierra y el Señor nos ha creado y nos ha dado ciertos tipos de características y para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Pero no sé por qué muchas veces el ser humano se detiene ante cualquier cosa. No lo puedo entender en varias ocasiones, pero es algo que, o de la cual nosotros debemos aprender. Tú tienes que aprender a levantar tu rostro. Tú tienes que aprender a ver la vida de una manera diferente. Y así como le dije a esta personita, a esta jovencita, le dije, tú tienes que enfrentar a Satanás. Tú tienes que enfrentar al enemigo. Tú tienes que enfrentar al mundo. Mas no puedes ser vencida por esta situación. No lo puedes permitir. Nosotros no podemos permitir que Satanás, el mundo, el sistema, etcétera, termine por destruir nuestras vidas. No podemos permitir. Sabemos que nuestro archienemigo es el diablo, es Satanás, pero que a su vez, así como Ezequías lo entendía, nosotros hoy en día entendemos que Jesús le puso el pie en la cabeza a Satanás y que Satanás ya está destruido, simplemente está dando alaridos en donde nos está llevando a nosotros en varias ocasiones a desmayar, a retroceder, a desanimarnos y a no enfrentarnos ante la situación. ¿Tenemos la capacidad de enfrentarnos? Sí. ¿Tenemos la capacidad de soportar? Sí. ¿Tenemos la capacidad de resistir? Sí. ¿Tenemos la capacidad de vencer? Claro que sí. Porque el Señor está con nosotros. En realidad no somos nosotros. Es el Señor quien está con nosotros, dándonos ese ánimo cada día y llevándonos precisamente a ser valientes, a dejar la cobardía a un lado y a levantarnos de nuestra situación
y dejar de pensar como piensa el mundo, dejar de hablar como habla el mundo, dejar de actuar como el mundo actúa y mostrar precisamente, no quizás si venimos de una generación de mis padres o de mis abuelos, no, de saber que venimos del Señor. El Señor nos ha escogido y el Señor nos ha dado y nos va a dar esa capacidad para enfrentar esa situación. Mi amada iglesia, es necesario levantarnos. Lo que Satanás ha querido destruir no te puede destruir a ti. Lo que Satanás ya ha destruido no te puede destruir a ti. Es allí a donde tú tienes que enfrentarte y pelear espiritualmente y saber que solo el Señor te dará la victoria. ¿Tienes valor? O quizás hay cierto tipo de cobardía. Esa pregunta me la hice siempre, siempre, aún sin conocer del Señor. Y en realidad, muchas veces, aunque nos creamos los superhombres, somos demasiadamente cobardes. Pero ahora que estamos con el Señor, no podemos permitir que ninguna situación termine por destruir nuestras vidas. Levantémonos, enfrentemos esa razón, enfrentemos a Satanás. Sepamos que el Señor ya le venció, sepamos que Jesucristo ya peleó, sepamos que el Señor ha obtenido una gran victoria que será sobre su iglesia también, que será sobre su pueblo también, que será sobre sus llamados, sobre sus escogidos. Si yo veo este panorama y si yo veo este ejemplo, y si yo veo cómo el Señor exhibió públicamente a Satanás, aún allí en la cruz, mientras el Señor moría, mientras el Señor era crucificado, pues puedo saber que me es suficiente para soportar, para resistir y para pelear este tipo de adversidad. Eso lo tengo que tener claro en mi vida. Pero allí el Señor no va a esperar a que haya un cambio de repente. Es decir, que nosotros no hagamos nada por pelear. Somos nosotros quienes tenemos que levantarnos con las pocas fuerzas que quizás nos quedan, pero sabemos que aún así el Señor nos dará la victoria. Porque el Señor verá, aún Satanás verá, que un hijo de Dios se levanta para salir de la situación en donde el enemigo le ha enredado, en donde le ha llevado a cierto tipo de cobardía, para que se levante aquel hijo del Señor haciéndole frente, porque Satanás sabe que cuando te levantes, Satanás es el que tiene de perder, es el que tiene de las de perder. Entonces, por eso el enemigo quiere tenernos frustrados y postrados, y dependiendo de cuándo se verá una respuesta en mi vida. No, busquemos esa respuesta, busquemos esa solución. Ezequías e Isaías oraron y clamaron al cielo, al Dios del cielo. Y el Señor Jehová, dice, mandó un ángel y destruyó a todos los asirios, o mató a varios asirios mientras se devolvían, y mientras el rey se devolvía, ¿qué pasó? Los hijos de Seniquerib mataron a su padre. Este hombre fue muerto. Ese fue su final. Ese es el final de Satanás. Ese es el final de nuestros problemas. Ese es el final de nuestras circunstancias. Cuando hay hombres que oran y claman al Señor. Cuando dicen no tengo fuerza alguna. Cuando dicen soy débil. Cuando dicen soy cobarde. Pero dependo de ti, Señor. Pelea por mí. Dame el valor. Dame la fuerza de enfrentar esta situación. Yo sé que tú estarás en medio de nosotros. Yo sé que vamos a salir de este asunto. Yo sé que tú me libertarás. Yo sé que tú me darás la capacidad
no solamente de declarar soy esforzado y valiente, sino de mostrar que soy esforzado y valiente. Esa es nuestra posición. Esa tiene que ser parte de nuestros fundamentos. Allí nosotros debemos de mantenernos en esa firmeza. Y allí podremos ser hombres que a lo largo de la historia se escribirá que hubieron hombres valientes y esforzados y que obtuvieron varias victorias porque no se detuvieron, porque no desmayaron. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Gracias por este momento tan ameno. Gracias, precioso Rey, porque cada día nos estás llevando, Señor, a comprender quiénes somos nosotros. A veces pensamos que somos valientes porque hacemos parte del mundo. A veces pensamos que somos valientes porque practicamos cosas del mundo. Pero en realidad, al ver la razón existente de todas y cada una de las cosas, hemos terminado, Señor, por retroceder en varias ocasiones. No hemos mostrado la valentía, simplemente razonamos, simplemente nos argumentamos, simplemente pensamos que las cosas son como nosotros decimos y punto. Pero no nos estamos mostrando realmente como tú así lo has esperado. No nos estamos mostrando, Señor, como debería de ser al hacer parte, Señor, de ese gran ejército de hombres y mujeres escogidos por ti y se detienen, Señor, ante las circunstancias, Señor, del mundo. No podemos permitir, mi amado Rey, Señor, que cada día el enemigo, Señor, aproveche, Señor, cualquier circunstancia para debilitarnos. El enemigo busca el cómo destruir, el cómo matar, el cómo acabar con nuestras vidas. Pero tú cada día, Señor, nos has dado la capacidad de enfrentarnos, Señor, a todas estas cosas. A veces nos dejamos debilitar, sí. A veces dudamos, sí. A veces somos cobardes, sí, Señor. Pero hoy estamos aquí comprendiendo, Señor, el valor que debe de existir en cada uno de nosotros al saber que tú estás, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo sé que cada día, Señor, es un motivo, Señor, para poder hacerle frente, Señor, a Satanás, porque nuestra pelea no consiste, Señor, en tiempos específicos, sino a diario. Quizás en algún momento me puedo sentir bien, pero de pronto, más tarde o mañana, me puedo sentir mal. ¿Qué estamos mostrando? ¿Hay valentía? ¿Enfrentamos la situación? ¿Peleamos hasta vencer o viceversa? Esa situación me lleva a la cobardía. Quizás mi vida espiritual fue opacada. Quizás mi vida espiritual se adormeció. O quizás mi vida espiritual se está muriendo porque hemos dado paso a estas cosas. Ayúdanos, Señor. Extiende tu mano, Señor, y levanta a tu pueblo. Ayuda, Señor, a cada persona, Señor, que está pasando por procesos difíciles. Padre, haz que cada vida, Señor, recobre el valor. Haz que cada vida, Señor, se enfrente, Señor, a la razón que sea. Haz que cada vida, Señor, tenga el ímpetu y la capacidad de poder saber que por medio tuyo vamos a vencer, que no nos vamos a quedar en la condición que estamos, ni mucho menos vamos a participar de lo que Satanás nos ha puesto como bandeja de plata, Señor. Al contrario, Señor, venceremos esas circunstancias, Señor, y veremos la victoria. Padre, yo sé que muchos dirán, no es fácil. Yo sé que muchos dirán, usted no lo está viviendo. Yo sé que muchos pensarán mil cosas, pero
aunque piensen de esa manera, yo puedo decirte algo que sobrepasa todo este asunto. Y es que Dios es Dios, que de lo imposible hace todo posible. En donde sabemos que para Él no hay nada imposible. Él solamente quiere ver la gallardía, el valor, el ímpetu, que con sus pocas fuerzas se levante y pueda decir: no me voy a dejar vencer de esta situación. No me voy a dejar destruir de esta situación. Voy a ser más que vencedor, y aún muchas vidas lo verán, porque solo mi Dios es quien me sostiene. Y aquí podemos ver el hombre valiente que vence, pero también podemos ver al hombre cobarde que retrocede. Padre, queremos ser valientes. Danos la fuerza, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. Es en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mi amada iglesia, yo creo que el Señor nos está dando esa capacidad, y espero poder aún inclusive escuchar de ti que las circunstancias, escúcheme muy bien, si somos valientes, se convierten en un testimonio. Y espero escuchar ese testimonio, porque cuando tú haces frente a cualquier situación, vas a vencer, porque el Señor está contigo. Amén. Mis amados, como lo hemos dicho, cada día pasa y pasa los días, pasa y pasa el tiempo. Ya estamos tratando de organizar ciertos tipos de cosas. Por eso les invitamos a que nos apoyen bastante en oración. Lo que viene para la congregación Renacer es algo bueno, es algo en donde al máximo, y siempre, aún inclusive cuando estaban abiertas las puertas, hemos querido centrarnos en la Escritura y queremos crecer conforme a la Escritura, avanzar conforme a la Escritura, tener hombres y mujeres que le sirvan al Señor conforme a la Escritura, y así poder ver también el respaldo de parte del Señor en todo lo que tiene que ver como congregación. Qué bueno que de aquí a mañana que usted está conectadito allí pueda ser parte de todos estos asuntos. Será muy glorioso, será algo muy precioso, y ojalá termine creciendo tanto que usted pueda ser un instrumento del Señor a donde quiera que el Señor le envíe. Eso es bueno, porque sé que hay cosas muy preciosas por las cuales cada uno de nosotros vamos a empezar a desarrollar y a trabajar. Entonces necesitamos tener esos esparcimientos preciosos en la presencia de Dios, y bueno, aprendiendo, creciendo, madurando, formándonos, teniendo conocimiento, etcétera. Entonces, ayúdenos a orar por todo esto, porque vendrán cosas muy bonitas. Yo tengo presente algo, y es que nos es necesario ya en enero abrir la iglesia. Ya estamos a un mes nomás, mes larguito. Así que apóyenos en oración, porque nuevamente las puertas se estarán reabriendo, y le invito a que usted desde ya a todos sus conocidos riegue la ola, riegue la ola. Ya en enero la iglesia de Misión Cristiana Internacional Renacer va a abrir, así que estemos pendientes, así que estemos atentos. Yo sé que usted conoce muchas personas que se congregaron con nosotros, así que vamos expandiendo este mensaje para que cada persona lo tenga muy en cuenta. ¿Qué más les puedo decir? Mucha oración, y bueno, sigamos conectaditos de lunes a viernes a través de este tiempo devocional. Y el día domingo, recuerde, seguiremos hablando respecto a las bienaventuranzas. Le invito a que usted allí se reúna también con nosotros a través de Facebook, por la página Misión Cristiana Internacional Renacer. También pueden contar las predicaciones en
retransmitidas, digámoslo así, por YouTube, también por Misión Cristiana Internacional Renacer. También nos pueden escuchar alabanzas y adoración por Seno Radio. Allí pueden encontrar la emisora Radio Renacer Colombia, tiene que mirar Colombia, y allí puede escuchar la alabanza y la adoración, mientras que el próximo año, al reabrir las puertas, podamos estar trabajando e interactuando a través de esta emisora también. Bueno, serán muchas cosas, que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé la sabiduría, que el Señor nos dé las fuerzas, y que ojalá, así como hemos clamado, se levanten hombres y mujeres a servirle al Señor con todo el corazón. Un abracito para todos. Les amamos con todas nuestras fuerzas. Si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, después de esta transmisión vaya a Misión Cristiana Internacional Renacer, busque las predicaciones, pero no deje de suscribirse. Les amamos con todo nuestro corazón. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Chao, chao.